Abby, Abby, gritaba desesperado entre la oscuridad que me envolvía en esa fría noche. Pero ya no me respondía. Había desaparecido con el sonido de las ruedas de aquella carreta. Yo sabía que no debíamos habernos burlado de la manera en que lo habíamos hecho. Sin embargo, ya era muy tarde para habernos arrepentido. Abby ya no estaba conmigo. La carreta, aún suelo escuchar las ruedas por las noches y el relinchar de los caballos que se retuercen de dolor por los latigazos de aquel extraño ser que está al mando. Mientras, yo no puedo olvidar los gritos de mi novia Abigail. Me fui del pueblo cuando yo tenía apenas 5 años, por cuestiones de dinero, ya que mi padre nos llevó a vivir a la ciudad para conseguir un mejor trabajo. Todo era demasiado tranquilo en nuestra comunidad, hasta que un día apareció un hombre alto, de pelo canoso y muy elegante, a pedir un cuarto en la posada del pueblo. Como era de suponerse, comenzó a inquietar a los demás habitantes, pues era muy extraño que alguien con esa posición que mostraba, de forma económica, rentara un cuarto para alojarse. La gente no disimulaba sus inquietudes y observaban constantemente a aquel hombre, preguntándose quién era, mientras que él solo saludaba con una extraña y delicada sonrisa. Al parecer tenía una voz muy trémula y ronca, pero eso no es lo que impactaba más, sino era su simple presencia la que cautivaba con un poco de temor. Así como lo han escuchado, aquel hombre causaba mucho temor al ambiente de mi querido pueblo. Yo vivía por las orillas, cerca de un gran barranco. El camino que circulaba por mi casa llegaba claramente hacia los campos de cultivo, por lo que en ese tiempo no había un alumbrado público y de noche estaba un poco en silencio y sombrío. Ese día, ya cuando el sol se iba a ocultar, me tardé un poco en la iglesia porque me había tocado entrar al catecismo y las hermanas se habían demorado un poco en darnos la institución. Así que para regresar a mi casa ya era un poco tarde. Sin embargo, yo nunca tenía miedo, así que tomé mi morral que llevaba y me dispuse a caminar para mi casa. En ese camino me distraje mirando las luciérnagas. Tanta era mi curiosidad que se me había pasado nuevamente el tiempo. A pesar de ello, seguí contemplando las luces de las luciérnagas. En esos momentos escuché a lo lejos el relinchar de unos caballos, pero era como en la zona rural del campo. No fue nada raro, ya que comúnmente venían a esa hora de los campos las personas que trabajan las tierras con sus animales. Nuevamente el relinchar era muy severo, como si el animal se estuviera quejando de dolor o alguien que le estuviera golpeando cruelmente, por lo que me paralizó un poco mis oídos y por primera y única vez me entró un poco de miedo. Los ruidos de los caballos se oían más cerca, como si se guiaran hacia mí, por lo que de manera inmediata me escondí entre los arbustos de un árbol de capulín. En esos momentos a lo lejos miré algo que brillaba en la solitaria oscuridad y se acercaba más y más. Pronto la vista se me aclaró y a pesar de que no había luna llena, aquello que brillaba no era nada más que los ojos de unas mulas que relinchaban y galopaban con toda su fuerza. Jalaban una carreta de fierro totalmente, como si fuera de color negro. En realidad así la percibía en ese momento. Sobre la carreta alguien tiraba de los caballos con un látigo para que estos siguieran galopando, por lo que estos se quejaban del dolor al mismo tiempo.
No podía ver quién era la persona que tenía el control de aquella carreta, ya que llevaba una capucha que le cubría la cabeza y solo podía ver sus manos usando el látigo, pero que se protegían con unos guantes de color negro. La carreta pasó ante mis ojos, dirigiéndose hacia los campos de cultivos. Era tan rápida la velocidad de las mulas que las ruedas de la carreta emitían pequeñas chispas que alumbraban la oscuridad. Cuando vi que ya se había ido, corrí hacia mi casa despavorido. Realmente me había asustado demasiado lo que había visto, porque en el fondo sabía muy bien que no era algo normal, pero tampoco quise averiguar de qué se trataba. A la mañana siguiente me levanté para asistir a la misa de 6, dadas las indicaciones del catecismo que debía seguir al pie de la letra. Me fui temprano con mi madre y cuando llegamos a la iglesia, habían murmullos de gente que corrían preocupados hacia la parroquia. Nos dirigimos a ver lo que había pasado y, oh sorpresa, el sacerdote de la iglesia lo encontraron muerto, y lo más aterrador es que tenía los ojos y la boca entreabiertos. Realmente la muerte del padre me estremeció, ya que fui testigo de cómo tenía su rostro, y aun cuando lo recuerdo veo esa misma imagen. En esos días, por extrañas razones, tuvimos que abandonar nuestro pueblo, así que ya no supe más de él al pasar de los años. Nos venimos a la ciudad mis padres y yo, donde solo mi abuela permaneció en el pueblo, ya que tenía sus animales que criar y su tierra que la trabajaba junto con el abuelo. Entré a la universidad y conocí a Abigail, una chica extraordinaria, de la cual me enamoré y aceptó ser al fin mi novia. Un día, recibí una carta de doña Juanita, la señora que vendía pan en el pueblo. En su carta me decía que mi abuelo había muerto hace 2 años y que mi abuela estaba mal de salud. Extrañado por la noticia de mi abuelo y molesto de que mi abuela no me dio aviso, decidí regresar y visitarla para ver cómo seguía de salud y sobre todo para pasar unos días con ella. En esa ocasión Abby me acompañó, ya que quería conocer el pueblo del que tanto le había hablado por años. Nos dispusimos entonces a regresar. En la mañana tomamos el camión hacia el pueblo y llegué en mediodía más o menos. En esos momentos que pisé la parroquia, una sensación de tristeza invadió todo mi cuerpo y la gente que pasaba me observaba de manera extraña y con mucha atención. Les saludaba, buenos días, pero no me respondían el saludo. Pensé que no se acordaban que ahí había vivido, así que no le tomé importancia. Me dirigí a ver a mi abuela, que estaba un poco delicada de salud. Al llegar, la estaba cuidando doña Juanita, y cuando me vio se sorprendió y me dio un abrazo. «Muchacho, qué bueno que regresaste», me dijo con los ojos llorosos. «Mi abuela, ¿dónde está mi abuela?», le contesté. En esos momentos entré a la casa y ahí estaba en la cama. Me acerqué y le di un beso para despertarla. Cuando me vio se exaltó y me dijo: «¿Qué estás haciendo aquí? No es seguro para ti. Vete, por favor». «¿Qué pasa, abuela?», le pregunté. «Roberto, debes irte, por favor. No quiero que te pase nada a ti también». «Calma, abuela. Todo estará bien». Me quedé mirando a la abuela porque no entendía de qué me tenía que cuidar o por qué quería que me fuera en vez de alegrarse de que había regresado.
Doña Juanita solo me miraba, como queriendo decirme algo que no se atrevía. Le pedí a mi novia que se quedara con mi abuela, mientras yo iba a la que era mi casa por unas cosas. Cuando me dirigía a ella en el camino me encontré a una familia. Era una mujer con sus 2 hijos caminando a prisa, porque el sol ya se iba a ocultar. De repente uno de sus niños tropezó y me acerqué para ayudarlo. La madre molesta le gritó diciéndole: «Tonto, ¿quieres que esta noche venga por ti y te lleve? Pues date prisa, ya va a llegar la oscuridad». Escuchando lo que decía la mujer, me acerqué para preguntarle quién vendría de noche. Ella solo me contestó: «La carreta, viene en la carreta», y tomó a su hijo echándose a correr. La carreta. Me quedé pensando, y mi mente viajó al pasado, donde vi aquella carreta con esas mulas que se dirigían hacia los campos. Sacudí la cabeza y me fui a mi casa. Ya llegando escuché gritos de personas. Llegó la hora, a sus casas, todos a sus casas. Ya viene. Y se oyeron las campanas. En esos instantes, había gente corriendo por todos lados para llegar a sus casas, y cerraban sus puertas y apagaban sus luces. Yo estaba todo confundido. No sabía lo que en realidad estaba pasando, por lo que la actividad de la gente causó pánico y temor en mi interior. Así que entré en mi vieja casa, cerré la puerta y me quedé mirando por la ventana. Las calles estaban vacías y las luces apagadas. Pasaron varios minutos y todo seguía igual. No pasaba nada, por lo que tomé mis cosas y salí para la casa de mi abuelita. De repente, a lo lejos vi a alguien caminando, y cuando se acercaba más y más, era Abby, quien me estaba buscando. Cuando estaba a punto de gritarle, unas mulas se acercaron rápidamente jalando una carreta. El sonido de las ruedas era tan fuerte que podría jurar que estaban muy cerca. Las mulas que jalaban se quejaban de dolor, pues podía oír claramente cada latigazo que les daban a cada uno de esos animales. Y de inmediato me acordé de aquella escena que tuve cuando niño. Por la ventana de mi casa veía la misma carreta de aquella noche, la cual se acercó hacia donde estaba Abby, y aquel extraño que tiraba de las mulas bajó hacia mi novia. Yo salí corriendo hacia ella para salvarla, pues sentía el peligro que estaba corriendo. Sin embargo, mientras corría para acercarme, veía cómo ella se desmayaba y tomaban su cuerpo, subiéndola a la carreta. «No», le gritaba al de la carreta. «Abby, Abby», le gritaba para despertarla, pero las mulas aceleraban más su paso conforme les torturaban con el látigo. Poco a poco la carreta se alejaba, y yo no lograba alcanzarla de ninguna manera. Me quedé hincado de impotencia al ver que se había llevado a Abby. Sin embargo, cuando los vecinos prendían nuevamente las luces, ahí estaba el cuerpo de mi novia en el suelo sin vida. La tomé entre mis brazos, pero ya estaba muerta. Después de aquel suceso pregunté qué estaba pasando, por lo que doña Juanita se acercó a mí diciéndome que era la carreta de la muerte, y que a veces venía por las noches a llevarse las almas de las personas. La gente muerta de miedo supo cómo protegerse de aquel ser sobrenatural, y era entrando a sus casas cuando la carreta apareciera, cerrando sus puertas con los amuletos que mi abuelita les había dado a cada uno de ellos.
Por eso mis padres me llevaron lejos, para protegerme, ya que venía al principio a buscarme a mí, por haber sido el primero en ver la carreta directamente y estar vivo aún, y burlarme de ella, pero se llevó a mi novia, ya que para aquel ser maligno era lo mismo, por el corazón que ya latía dentro de su vientre y que llevaba mi sangre. Ahora estoy aquí en mi pueblo, investigando cómo hacer para que paren estas muertes y saber por qué viene aquel misterioso ser con su carreta de la muerte a llevarse a cada uno de los pocos habitantes de este pueblo y saber qué es lo que quería de mí.